Amigos, yo creo que si usted le pregunta a cualquier uruguayo, argentino, brasileño o habitante del mundo, por Piriápolis, inmediatamente va a ser, bueno, sinónimo de balneario. Pero sepa usted que no siempre tuvo ese nombre. Hola, buenas. Yo soy Luciana, vengo de Buenos Aires. Grabé la introducción, pero no digan nada. Quizás ustedes sepan que Piriápolis no siempre fue llamado así. Es más, su fundador lo había apodado Heliópolis, la ciudad del sol, porque él era alquimista y era un adorador del astro rey. Pero luego el colectivo popular, después de la muerte de Francisco Piria, en honor a su fundador, lo renombran al balneario como Piriápolis. Otro Uruguay era en aquellos tiempos cuando Don Piria monta su imperio emulando aquellos balnearios famosos de Mónaco y Niza en la vieja Europa. Ok, amigos, y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver una plaza de toros del Real de San Carlos del departamento de Colonia con un balneario de Maldonado llamado Piriápolis. Bueno, tiene muchísimo que ver y ya les voy a contar por qué. Bueno, gente, me voy a tomar una coquita, bueno, en realidad una Pepsi porque la verdad que tengo bastante calor. Milagro, que luego la van a conocer, es quien me está filmando, una fenómena. Bueno, sigamos. En el año 1876, y fruto del matrimonio entre Nicola Mianovich y la genovesa Catalina Balestra, se presenta al mundo nuestro amigo. ¿Y quién es nuestro amigo? Y Nicolás Mianovich. ¿Pero qué tendrá que ver Francisco Piria con Nicolás Mianovich? Y bueno, mucho y todo. Les decía que Francisco Piria fue el creador de su imperio en el este de Uruguay y Nicolás Mianovich fue el creador de su imperio al oeste del Uruguay. Estos dos personajes tienen muchísimas cosas en común. Yo les iba a contar un poquito la historia, pero ¿quién soy yo? Yo no soy la palabra calificada, entonces se los va a contar Milagro, que es guía del lugar. Ella se va a presentar, les va a contar un poquito la historia y después seguimos charlando nosotros. Vamos arriba y escúchenla porque sabe mucho. Bueno, amigos, me encuentro con Milagros. Ella gentilmente se ofreció a contarles un poquito la historia porque es la palabra calificada. Ella se va a presentar, va a decir quién es, después le va a comentar a ustedes cómo pueden venir, en qué horario, cómo es la plaza, cómo es todo, porque ella sabe un montón. Así que, Mili, contame, ¿cómo empieza esto? Para hablar de corrida de toros, partamos de ahí, hay que dirigirse primero al siglo XIX. Perfecto. Antes de que lleguen los ingleses, nos traigan el fútbol, que es lo que hoy en día nos identifica a todos, esta región... Y el wiki. Ni hablar. Por más que se cose, bueno, pero bueno, vino por yo ahí. no hablo de alcohol, no hablemos de alcohol. Cortá, editor, cortá el alcohol. En realidad, el fútbol es lo que hoy en día nos identifica, incluso tanto Uruguay como Argentina, Brasil, lo que sea, pero antes las corridas de toros acá en el Uruguay era un evento popular, masivo y que reunía a las familias. Era tan popular que incluso en Montevideo habían varias plazas de toros. Sí, La claro. más importante estuvo en el barrio La Unión, se tuvo una en Cordón, en el Cerro, en la zona del Gran Parque Central, en la zona del Estadio Defensor ¿En el Cerro Sporting. Montevideo había? Sí, en Mirá, el yo Cerro. nací en La Teja, no sabía que en el Cerro En el había. Cerro. Hoy en día no queda nada porque tendían a hacer construcciones bastante precarias. Lo mismo pasa en Argentina. En Argentina se tuvieron en varias partes de Argentina plaza de toros. No queda nada. ¿Qué pasa? Una vez que también se prohíbe y desaparece la cultura taurina en la región del Río de la Plata, como que se da vuelta la página y las generaciones que venimos con el tiempo desconocemos mucho la cultura taurina. A los turistas vos le preguntás, o a cualquier uruguayo o argentino le preguntás, y siempre te van a decir que las corridas de toros hay en México y hay en España. En España. Son Y en los Colombia. únicos, el que sepa. Porque si no, Sí, tampoco te real. dicen Colombia. Entonces es bastante particular, pero tiene lógica que se hayan hecho corridas de toros acá, porque sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, países recientemente independizados, por lo tanto la herencia colonial que nos dejaron los españoles, hablándolo mal y pronto, era corretear atrás del toro. Afán de sangre. Exactamente. Aparece la pelotita y después corremos atrás de la pelota, pero hasta Total. ese momento el toro no Como ahora. correteaba desde atrás en este caso. Antes de juzgar una historia, sea cual sea, usted trate de ubicarse en tiempo y lugar. O sea, trate de ubicarse en el contexto histórico de donde va dicha historia. ¿Por qué? Porque hoy, en el año 2025, capaz que usted se apavora porque escucha que hay corridas de toros. Pero ubíquese a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vayamos para atrás. Uruguay en esa época era un país bastante violento. Recuerde que los políticos, simplemente por pensar distinto, uno de un lado y el otro de lado, llegaban a matarse literalmente. Y yo le recomiendo que usted lea un libro que se llama La Tierra Purpúrea. Ahí vas a ver por qué la tierra purpúrea, porque de ese color que daba la tierra de los desgollamientos, la tierra tomaba el color de la sangre, los mosquitos tan fatales.
Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que el deporte en aquel momento no era como el fútbol hoy, que con el advenimiento del VAR ya no se pegan una patadita. Yo no voy a decir si eso está bien o está mal, pero es así. Y en aquel momento las corridas de toro era un escape a aquella violencia. Sobre todo los uruguayos querían ver sangre en las corridas de toro. No era que, bueno, no se maltratara el animal, no existían los animalistas, era otro Uruguay. Entonces, antes de juzgar la historia, lea un poco, infórmese, vea el contexto en el cual se vivía y saque sus propias conclusiones. Quiero hacer público mi agradecimiento a la gente de la concesión que administra el lugar, porque la verdad que fui tratado con una elegancia brutal. Me encantó, me asesoraron, me pusieron en contacto con Milagro, que es la guía del lugar, que es una fenómena, y la verdad que así da gusto que se hagan las cosas, ¿no? Cuando alguien te asesora. Yo incluso venía con un par de fallitas de lo que había recogido por internet y ellos tuvieron la amabilidad de contarme realmente la historia como es. Siempre asesórese antes de ir a hacer un video, porque alguna gente lo va a mirar, en mi caso pocos, capaz que en su caso si es un youtuber famoso lo miran muchos, y siempre tiene que decir las realidades de las cosas, porque una vez que lo agarren mintiendo, falseando la historia, no lo van a mirar más. Eso se llama clickbait, ¿verdad? Poner un título que después no corresponde a la historia que usted está contando o que está falseando. ¿Para qué? A raíz de la prohibición de las corridas de toros que va a suceder en Buenos Aires a partir de 1891, ese público deseoso de ver corrida de toros, sangre, decía, bueno, muchacho, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a ver corrida de toros? Y ahí es cuando empiezan a cruzar el charco y se vienen acá a Colonia. Vamos para Colonia, vamos al buquebús, nos tomamos el buquebús. Claro, ¿qué pasa? El buquebús de esa época, en realidad, va a ser la empresa naviera que va a estar liderada por Nicolás Mianovich, quien se va a encargar de trasladar a los turistas para poder ver corridas de toros acá. ¿Qué pasa? Un pesito tenía. Algún que otro. Algún pesito tenía. Aparte, tenía toda una infraestructura bastante grande. Él hacía recorridos a lo largo de la costa uruguaya, a lo largo del río Uruguay, te subía hasta el Paraguay, tenía astillero en Carmelo, en Salto, o sea, tenía un negocio bastante importante. Hay que estudiar, muchachos, hay que estudiar. Bastante importante para la época. ¿Qué pasa? Estos turistas, cuando venían, no venían a la plaza del Real de San Carlos, sino en una que estaba en el centro de Colonia, en lo que hoy sería la Intendencia de Colonias. Antes ahí había una plaza de toros que era de madera, era muy precaria porque el coloniense no tenía plata. En cambio, el público que empezó a venir de Buenos Aires era un público con bastante guita y ese público empezó a decir, bueno, queremos servicios de calidad. Y se encontraron con lo que hoy sería el barrio histórico, que es maravilloso el barrio histórico. Pero en esa época esa zona era una zona roja, humilde. Imagínense que la calle de los Suspiros, que era la más tradicional, hace el desagüe al medio, por ahí circulaban todos los desechos. Todo. Esa gente levantándose los vestiditos para pasar como que no daba. El famoso arroyo. Exacto, el agua va. Sí. La gente también se encontró en un lugar que no había infraestructura para el turista, no había hoteles, no había restaurantes, el turista la pasaba bastante mal, así que la experiencia era bastante mala y a esta persona se le va a prender la lamparita y dice, muchacho, esta es nuestra oportunidad, vamos a brindar los servicios que Colonia no puede dar y sobre todo brindar los servicios que en Buenos Aires están prohibidos. Correcto. Recuerden que Nicolás Mianovich comienza con este gran emprendimiento buscando socios, con el principal apoyo de su padre, pero a sus 30 jóvenes años. ¡Caramba! Hoy a los 30 años es muy difícil encontrar a alguien que inicie una empresa así personal poniéndole toda la onda. Sabido es que los tiempos son bastante distintos. Y a partir de ahí es que nace la idea de construir la Niza del Plata, en realidad que va a ser el título del proyecto de ese complejo turístico que Diría va a que sería empezar. más o menos lo mismo, pero en el este. Claro, es que es una época, esto paréntesis aparte, es una época de que el gobierno uruguayo está buscando también fomentar el turismo en el Uruguay. Y Argentina era el granero del mundo en esa época. ¡Vamos, vamos, Argentina! Entonces te generaba bastantes facilidades burocráticas, por así decirlo, para fomentar complejos turísticos. Una de las personas que aprovecha es Mianovich. Los lotes, cuando Piriápolis termina de quedar conformado, se lleva todo a vender a Buenos Aires también parte, porque sabían que ese público iba a venir para acá. ¿Qué pasa? Mianovich, junto con el grupo de inversores que lo va a acompañar, deciden venir a construir el complejo turístico en el Real de San Carlos y no quedarse en el centro de Colonia. ¿Qué pasa? Se toman esa distancia porque había que evitar que el turista llegara a esa zona roja, entonces van a crear como una burbuja. Se generan ciertos problemas incluso con la antigua plaza que termina incluso desapareciendo. Entonces le quedó el camino libre a Mianovich para tener el monopolio también de la actividad acá en la zona. Suerte del empresario. Sin lugar a dudas. ¿Qué pasa?
empieza la construcción de todo un complejo turístico que no va a consistir solamente en una plaza de toros. Van a construir primero, por ejemplo, el espacio en donde se tenían que quedar primero los obreros, porque esta zona antes era un campo y vos, si no tenías el lugar donde se quedaran los obreros, no lo iba a dejar durmiendo a la intemperie. Construyen lo que se iba a llamar un hotel anexo. Hotel anexo que luego lo transforma y lo convierte en hotel casino. Primero fue un hotel anexo. Sí. Casino porque el público que se aspiraba a traer al de Buenos Aires, al tener prohibidas las apuestas en Capital, se aprovechaba a venir para acá. Incluso si ustedes hoy en día recorren Colonia, es una ciudad que ronda más o menos los 30.000, 32.000 habitantes, tiene 2 casinos por falta de uno. Están como creo 5 o 6 cuadras de distancia. La gente se tiene que divertir. Sin lugar a dudas. Y si vos los ves, son iguales los casinos, son los slots, son de tocar botones. Y no es que al coloniense le guste tanto las maquinitas, es porque viene también gente de otro lado a hacer uso de eso. Aparte de ese hotel casino, también iban a contar con una usina eléctrica. Va a ser la primera del departamento de Colonia, funcionó a carbón, luego a full oil, que era un derivado del petróleo que se usaba para esto. También construyen su propio muelle, que es de las primeras cosas que se van a construir también en el lugar, porque Mianovich, al ser el dueño de los barcos, le servía tener su propio muelle y no depender de ese centro de Colonia. Y también van a atender a la gente que le gustaba hacer deporte. Van a construir un frontón éuscaro para jugar a la pelota vasca, que en su momento fue, hasta el día de hoy se podría decir que es uno de los más grandes de Sudamérica, los edificios que se tienen. Está todo en pie, en realidad. Lo que era el hotel casino es ahora la universidad de la empresa. Bien, lo que es la usina eléctrica hoy en día es un depósito de la UTE y el frontón está casi en metros. Está todo cerquita. A la salida lo voy a ir a ver. Este hermosísimo edificio que están viendo a mi espalda es el frontón éuscaro. Es el más grande de Sudamérica, tiene 64 metros de largo por 21 metros de ancho. Y acá jugaron los pelotaris vascos más famosos del mundo. El frontón conserva su cancha abierta. Fue restaurado en el año 1974 cuando Uruguay fue sede del Campeonato Mundial de Pelota Vasca, siendo España el ganador original del evento. Posteriormente se ha utilizado para diversos fines como festejos de carnaval, eventos culturales y otros. Es monumento histórico de la nación. Un orgullo para nosotros tener esta belleza acá. ¿Qué pasa? Esta plaza de toros terminó construyéndose nada más que en 6 meses. Arrancó la construcción en julio de 1909 y la inauguran el 9 de enero de 1910. Tiempo récord sin lugar a dudas, pero cuando hay plata todo se hace rápido, partamos de ahí, dato no menor. La ley de 8 horas no existía, otro dato no menor. Y en realidad la mayoría de la construcción venía hecha, que ese es el verdadero motivo de por qué esto se hace tan rápido. ¿De dónde venía? Desde la estructura metálica, que es lo que va a venir desde Alemania en este caso, hasta las propias gradas eran prefabricadas, que por eso era básicamente ensamblar. La importancia de hablar con los que saben, ¿verdad? Porque si bien yo antes de hacer cada video recabo información en los libros que pueda, sobre todo en internet, muchas veces los datos no son correctos. Recordemos que, por ejemplo, Wikipedia se nutre de otra gente que va aportando datos y a veces es muy fehaciente y a veces no. ¿Qué sucede? Yo venía con un dato erróneo, yo venía diciendo que la estructura de hierro de la Plaza de Toros había sido traída de Gran Bretaña, cosa que vi allá por internet. Y Milagros, que es la guía simpaticísima del lugar, me dijo no, que en realidad había venido de Alemania. Entonces esto lo digo para que no crean todo lo que escuchan en internet. Si bien el video está basado en datos bastante precisos, siempre ustedes infórmense, vayan a los libros, pregunten a los turistas, a los guías turísticos, vayan a informaciones del lugar donde llegan si es que les interesa la historia. O si usted viene nada más que a comer algo rico a la ciudad donde usted se encuentre y hablar de comida callejera como hacen algunos youtubers, me parece bárbaro, ese no es mi estilo. Mi estilo es contar una historia específicamente de la historia del lugar. Y bueno, las informaciones que se recaban a veces son fidedignas y a veces no, pero esto está hecho con mucha seriedad. ¿Esas gradas son originales? Son originales, que si vos ves se notan las marcas de unión y si vos ves se ha caído como muy en bloque. Y ahí te das cuenta de que es prefabricado. Que para la época es ultramoderno. Primero porque estamos hablando de hormigón, que a inicio del siglo XX era un material de construcción nuevo y caro. Y que estamos hablando que es prefabricado. Ahora estamos recontra acostumbrados porque viene todo prefabricado, pero para ese momento era ultramoderno. Y yo siempre lo que remarco con que es lo que hoy te decía, con este tipo de obra de arquitectura, de ingeniería, que son obras de primer nivel que quizás para inicios del siglo XX se lo vincula a Europa. Y vinieron a hacerlo Uruguay, y ni siquiera en Montevideo, que era la capital, vinieron al medio del campo a construir todo esto y también hay que destacar también un poquito eso. Hoy el Real de San Carlos es la única plaza taurina en pie del país.
Su diámetro exterior es de 100 metros y la arena, o sea, el diámetro interno, es de 50 metros. Tal enorme proyecto fue diseñado por el arquitecto croata Josip Markovic y por el ingeniero Dupuy. Con trabajadores calificados venidos desde Buenos Aires, la obra faraónica de la primer plaza de toros del lugar fue construida en 6 meses. El lugar estaba inspirado en las plazas taurinas españolas, con estilos románico, gótico y moro, o sea, era totalmente ecléctico. Sus puertas son abiertas el 9 de enero de 1910 en una manifestación de bombos y clarines por la ciudad. Una fiesta realmente. Bueno, ahora estamos a la parte que yo diría más linda o más importante de lo que sería la Plaza de Toros, que es ingresar a la parte del ruedo, la parte donde los protagonistas de la historia acá se enfrentaban, se encontraban. ¿Qué pasa? Esta Plaza de Toros va a tener una gran particularidad. La construyeron, hicieron tremenda inversión, traían toros y toreros de España, toreros de renombre a un lugar donde el toro no se lo iba a matar, y hacen esto para que solamente lo utilicen 2 años, de 1910 a 1912. Durante esos 2 años van a realizar 32 corridas de toros. Y hago énfasis también en eso. Son 32 corridas, existen mucho mito, mucha idea de que se hicieron menos quizás, pero van a ser 32 corridas, pasan más de 160 animales y ninguno de ellos va a morir en el ruedo. En los inicios de las corridas, los toros y los toreros eran traídos desde España. Ricardo y Manuel Torres fueron los primeros que ¡olé! Torearon en esta plaza. ¿Y saben cómo eran apodados estos muchachos? Bombita y Bombita Tercero. Una explosión de alegría. Uy, corta. ¿Por qué ningún toro va a morir cuando en realidad las corridas de toros el objetivo es que el hombre demuestre su superioridad frente al animal y para eso se lo mata? Porque se va a aplicar una modalidad diferente en Uruguay a partir de 1890 que se llamaba Ferias de Sevilla. Esta modalidad, hablándolo mal y pronto, es una corrida de toros 2.0. Porque es otra forma de hacer corrida de toros, pero al toro no se lo va a poder matar en realidad. Se hace igual el espectáculo, se divide todo en tercios, ingresa el torero primero con una capa de color rosado y amarillo, ingresan los picadores, que son los toreros a caballo, que usan como unas lanzas que van picando al toro, ingresan banderilleros, que los banderilleros usan banderillas, que son palos de madera que van sobre el morrillo, y por último ingresa el torero matador, que es el más famoso, el más reconocido, porque utiliza la capa roja y el estoque. El estoque es la espada que se usa para matarlo al toro. Una vez que al toro se lo mata, se lo arrastra fuera del ruedo. Eso es una corrida de toros tradicional. Pero acá, en Uruguay, con esa modalidad de Ferias de Sevilla, va a cambiar con la parte del torero matador, que en vez de usar una espada más grande, un estoque largo, usaban uno más chico y solo lo pinchaban al toro. Quedaba señalado el lugar de esa estocada, el público lo veía y el toro se retiraba por sus propios medios. En ningún momento se lo tenía que arrastrar para afuera y esa es la modalidad que se va a aplicar en esta plaza. Las Ferias de Sevilla, y por eso ningún animal va a morir. Y fíjense en la importancia de los emprendedores de aprovechar las crisis. Recuerde que crisis significa cambio. La crisis que había en Argentina con la prohibición de las corridas de toros y ver la oportunidad. Oportunidad que viene del griego opportunities. Hacia y portus puertos, o sea, hacia puerto. Y nunca mejor dicho, porque el hombre tenía sus naves. ¿Y sus naves a dónde venían? Al muelle que él mismo construyó aquí en el Real. Recuerden que este lugar no tenía caminería, era un lugar agreste, pero presentaba la cercanía a la ciudad de Buenos Aires, que era de donde factiblemente, muy posiblemente y realmente de donde iban a venir todos los turistas a invertir en este lugar. ¿A invertir qué? Sus dinerillos en apuestas, en casinos, en turismo, en pasarla bien. A lo que uno tiene la plata hay que disfrutarla. Nos quedamos a la parte de que solo la van a utilizar solamente 2 años, entre 1910 a 1912, porque en 1912 Valle y Ordóñez comienza a exigir que los animales no se lo lastimen. O sea, recuerden, hablábamos de Ferias de Sevilla, lo lastimamos pero no los matamos, pero esta vez también el presidente empieza a exigir que no lo lastimen. Si uno no lastima al animal, no lo vas a estimular al toro, el toro no va a tener ningún motivo de por qué querer ir a embestirte, pierde la gracia, y es la forma que ve este presidente para desalentar las corridas de toros, previo a su prohibición definitiva que termina siendo en 1918. En este lugar donde se instala Don Mianovich, en el año 1761 había un pequeño regimiento de españoles para hacerle frente a las tropas portuguesas. Y en nombre de Carlos III, que era el rey de España, que manejaba todos sus predios acá en la Nueva América, es que se le pone a este sitio, a esta zona, el Real de San Carlos. ¿Qué pasa?
Ante estas nuevas exigencias, no servía tener una plaza de toros en funcionamiento porque el público no iba a venir. Ya ahí ya el espectáculo se tornaba bastante aburrido. Entonces el complejo, lo que decide toda la gente del complejo, es empezar a apoyarse en el casino. ¿Qué pasa? Se apoyan en el casino y el tiro le sale por la culata, también hablándolo mal y pronto, debido a que ingresando en la década de 1920, el gobierno argentino, con Hipólito Yrigoyen, veían que el dinero que había en Argentina se venía para Colonia y Luzán a las apuestas, y así que eso lo buscan cortar y para cortarlo crean un impuesto. En ese impuesto fueron muy creativos en su descripción porque decía: cualquier persona o cualquier barco que saliera desde el puerto de Buenos Aires a una distancia menor a 80 kilómetros y se tuviera un casino, debía de abonar un impuesto de 10.000 pesos. Adivinen cuál era la única ciudad, evidentemente, que cumplía con esas condiciones. En la inauguración de la plaza se contaron unos 10.000 visitantes. Y ya en el año 1913, y con 48 habitaciones, se inaugura el Gran Hotel Casino, donde en su escenario cantó la mejor voz que ha dado la historia. Cantó el zorzal criollo. Sí, señores, en ese escenario cantó nada más y nada menos que don Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido. Tal era la fama del lugar que don Mianovich decide publicitar, hacer una campaña de marketing que decía: se le pagarán 100.000 libras a aquel que ose atravesar el Río de la Plata en avión. Al primero que ose hacerlo se le gatillarán 100.000 libras. Cuidado que estamos hablando de 1910 con una aviación en ciernes, ¿eh? Mucho cuidado, no piense que hoy cualquiera se sube arriba de una avioneta y lo cruza. Es otra cosa. Quien lograra la hazaña fue el piloto italiano llamado Bartolomeo Cattaneo en diciembre de 1910. Mantener todo esto se vuelve muy cuesta arriba. Van a empezar vendiendo terrenos alrededor del complejo a un quinto del precio original. Y todo lo que tiene que ver con los edificios terminan pasando a manos del Estado. La Intendencia se hace responsable. Al hacerse responsable de esta plaza empezó un eterno debate de qué se podía llegar a hacer con este lugar. ¿Lo mantenemos o lo tiramos? Había mucha gente que decía que esto había que tirarlo. Vendamos la estructura metálica, le sacamos la última ganancia, la última chirola y el resto lo hacemos desaparecer. Y otra gente empezó a decir: no, esto, muchachos, hay que arreglarlo y poderle dar una nueva función. ¿Cuánto demoran para ver qué hacen con esta bendita plaza de toros? Más de 100 años van a demorar. Y durante ese tiempo pasó de todo un poco. Pero como dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Con la prohibición de las corridas de toro, el sueño, al igual que la fortuna de Mianovich, se empieza a desvanecer. Entonces el hombre decide viajar y radicarse con su familia en la ciudad de Londres, donde lo va a encontrar la muerte a la temprana edad de 43 años en 1920. En 1942 se disuelve la Sociedad del Real de San Carlos y en 1943 esta obra monumental pasa a manos del Estado, pasa a manos del municipio. ¿Qué sucede? Ahí empieza un franco deterioro, una franca caída que hace que, bueno, esto fuera vandalizado, se robaron cosas, incluso sufrió una tempestad, una sudestada que tiró parte de su fachada. Esto fue un sacrilegio, la verdad que fue un sacrilegio. ¿Cuándo para toda esta mala suerte? Solo allá en el año 2019. A partir de 2019 se comienza a rehabilitar este lugar. El trabajo que se hace acá son 2 años, de 2019 a 2021. Y una vez que se lo reinaugura, termina siendo como un centro cultural en el cual se lo proyecta para realizar diferentes actividades y eventos. ¿Con qué aforo? Hoy en día la capacidad máxima que le quedó es de 4.500 espectadores. Es una capacidad bastante grande para la ciudad. ¿Pero eso contando las butacas solo o el ruedo No, también? el ruedo también forma parte, en este caso, del aforo que se pueda llegar a tener del lugar. ¿Qué importantes artistas pasaron por acá? Bueno, el último gran artista que pasó fue Plácido Domingo, pero también se han hecho muchos de acá de Uruguay, sobre todo conciertos de rock, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Marama, fiestas electrónicas. O sea, el público al que se atiende es diverso y siempre se están con las puertas abiertas a nuevas ideas, que eso es lo que más importa, adaptarse a lo que también la gente La quiera. sociedad quiere. Mili, lo último, decile a la gente cuándo tiene que venir, los horarios
¿Y Bien. cuándo es más conveniente? Bien, nosotros trabajamos desde los jueves hasta los lunes, en realidad descansamos martes y miércoles. La plaza está abierta de 10 a 6 y media, los sábados cerramos a las 7. Las visitas guiadas van desde las 11 de la mañana a todas las horas en punto. Es con ella, ¿eh? Todas las Es horas con en ella punto. la visita. Pero igual, si aparece toda la historia que está en el video, no conviene porque si no, no van a venir a verme. No, es que justamente por la historia de atrás del video, por lo divertida que es esta chiquilina, tiene que ser con ella. Bueno, vaya y pase ese aspecto. Todas las horas en punto hacemos las visitas guiadas. Vale 250 pesos la visita guiada, que tampoco es en realidad tan caro porque por lo general igual uno paga más plata para ir a otros lugares. Mismo también el costo de manutención del lugar, porque quizás no querés tener visita guiada porque también se entiende la gente que solo quiere recorrer por su cuenta. El costo de manutención es de 150 pesos por persona. También es un costo bastante bajo, son $4, que ayuda también a mantener el lugar. Y la gente puede comer, acá hay lugares Sí, de hay lugares de comida. comida, hay restaurantes, hay como una especie de carrito, hay salas de arte también, hay zona de gift shop, entonces ahí se puede pasar el rato. Muy bien. en el Bueno, lugar. Mili, muchísimas Por gracias por favor. tu amabilidad. Y gente, recuerden, es con ella. En un momento a los toros, para que no se lastimara el torero, se le ponía en la cornamenta unas bolas de madera. Se les ponía unas bolas de madera y se lo ataba con unas cintas de cuero, creo, no recuerdo muy bien. Entonces el toro quedaba embolado. Y de ahí la frase, ¿no? Uy, hoy me siento embolado, como diciendo, no tengo nada que hacer, seguro. La diversión para el torero y el toro no era la misma, saber que tenía aquellas bolas de madera que no podía herir a su contrincante, porque siempre estamos pensando, el torero va a herir al toro, pero cuidado que el toro podía herir al torero también. Esto que están viendo en mi espalda, hoy transformado en la Universidad de la Empresa, fue el antiguo hotel que pertenecía al complejo, ¿verdad? El lugar es maravilloso, hoy un parque precioso acá. Imagínense por un poquito en aquellos tiempos lo que sería esto, todo el verde, todo, no sé, maravilloso, realmente otro Uruguay. No fue hasta el año 2019 que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Colonia adjudican a la empresa uruguaya Conami el proyecto para la rehabilitación de la Plaza de Toros, con un costo muy elevado en millones de dólares, siendo creo que esta la mayor inversión de carácter público en la historia del departamento de Colonia. Luego de la remodelación, la plaza debería tener un aforo para 4.500 personas, incluidas las gradas y la arena. Reinaugurada en diciembre de 2021 a 111 años de su primera apertura, funciona hoy como centro de convenciones y espectáculos culturales y deportivos. Cuenta con locales comerciales, museo y restaurante. Bien amigos, y con esta postal tan hermosa de la entrada de la Plaza del Real de San Carlos me estoy despidiendo de este video. Espero que les haya gustado la historia de este empresario que cruzó el charco persiguiendo sus sueños y lamentablemente su sueño y su fortuna terminó menguando y se tuvo que ir a morir a la vieja Europa. Si les gustó el contenido del canal, suscríbase, denme un lindo like, denle a la campanita, así vamos creciendo en el canal, les sigo mostrando los lugares por donde ando y usted me dice si les gusta. Vamos arriba, nos vemos en el video que viene. Chau, chau.